Bienvenidos a un nuevo vídeo de seguimiento para la campaña PAC 2024. A fecha 26 de abril, el número de solicitudes presentadas es de 162.043, lo que implica un ritmo de presentación ligeramente inferior al de la campaña pasada en las mismas fechas. Según su estado de tramitación, el número de solicitudes para esta campaña es el que se muestra en el gráfico. Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 408/2024 de 23 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1055/2021 de 30 de noviembre. En la disposición transitoria segunda se incorpora la modificación del plazo de presentación de la solicitud única, quedando redactado de la siguiente forma. El plazo de presentación de la solicitud finalizará el 31 de mayo de 2024. El plazo para modificar o incluir nuevas intervenciones en forma de pago directo o de desarrollo rural, añadir parcelas individuales o derechos de pago individuales, siempre que se cumplan los requisitos fijados en la intervención de que se trate, finalizará el 15 de junio. Para terminar, vamos a exponer un ejemplo sobre la última flexibilización adoptada en la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes. A 20 de febrero de 2024, el FEGA publicó la siguiente nota. A los efectos de la práctica de rotación de cultivo con especies mejorantes de los ecorregímenes de tierras de cultivo, en aquellas explotaciones cuya superficie de tierras de cultivo sea superior a 10 hectáreas, pero cuya superficie correspondiente a secano, secano húmedo o regadío no supere las 10 hectáreas, se permitirá que el porcentaje de mejorantes, incluidas las leguminosas, requerido en esta última, pueda sembrarse en otra tipología aplicando un factor de equivalencia. Los factores de equivalencia a los que se refiere esta nota son los que se muestran en pantalla. Hay que tener en cuenta que para acogerse a esta flexibilización hay que cumplir dos condiciones. Toda la superficie de la tipología de tierras de cultivo menor o igual a 10 hectáreas, es decir, la superficie excedente, debe acogerse a la práctica de rotación. En la tipología de tierras de cultivo receptora, sobre la que se deje la superficie equivalente de la tierra de cultivo excedente, se tiene que solicitar también dicha práctica en una superficie tal que permita tener, además de las parcelas donde se ubiquen las especies mejorantes y leguminosas que se van a computar para la compensación, el otro 10% adicional de especies mejorantes correspondiente a la tipología de tierras de cultivo receptora. Para clarificar y a modo de ejemplo, imaginemos una explotación con una superficie de 80 áreas de tierras de cultivo de secano y 8 hectáreas de regadío que se acogen a la práctica de rotación, tanto en la superficie de secano como en la de regadío. Se podría establecer la superficie de mejorantes correspondiente al ecorrégimen de tierras de cultivo de regadío en la parte de secano, pero para ello habría que multiplicar dicha superficie por el factor de equivalencia correspondiente, en este caso 2,1. De esta forma, los requisitos que se deberían cumplir son los siguientes. Tendrá que rotar un 25% de las tierras de cultivo, según las flexibilizaciones de la resolución de 30 de octubre de 2023. Además, un 10% de la superficie deberá ser cultivada con especies mejorantes. Si se pretende establecer la parte correspondiente a las tierras de cultivo de regadío en las de secano, se deberá aplicar el factor de equivalencia mencionado, de modo que en el secano deberían establecerse, en total, 9,68 hectáreas de especies mejorantes. De estas 9,68 hectáreas, al menos un 50% deberán ser leguminosas. Gracias por su atención.